Hola, ¿qué tal? Acá Luciana Robovich. Voy a hacer hoy un video cortito sobre el tema de la Pascua judía y la Pascua cristiana. Cuando era chica escuchaba que existía la Pascua cristiana, pero bueno, no sabía bien a qué se refería, pero sí estaba muy al tanto de los huevos de Pascua, eso sí que no lo dejaba pasar. Pero después cuando fui creciendo, siempre me llamaba la atención que la Pascua judía caía muy cerca de la Pascua cristiana, ¿no? Viviendo sobre todo en un país católico donde se conocía mucho el tema de obviamente de la Pascua, la Semana Santa, tenía feriado en la escuela, a pesar de que era una escuela judía, obviamente que también teníamos los feriados de Semana Santa, y siempre me llamaba la atención que caía muy cerca, decía, qué coincidencia. Y bueno, después obviamente de más grande y sobre todo cuando fui estudiando sobre la escritura y lo que es la Pascua judía y lo que significa la Pascua cristiana y qué fue la última cena, ahí me di cuenta que no era ninguna casualidad que caigan en la misma época, sino que justamente no es ninguna coincidencia, sino que tiene todo que ver, que es lo que vamos a ver ahora en este video. Directamente vamos a la presentación que armé y ahí vamos a seguir a hablar un poquito cortito sobre este tema. Voy a tratar de hacer videos un poquito más cortos de lo que suelo hacer para que sean más fáciles de ver y aunque quizás no me permite profundizar tanto sobre algunas cosas, sino que verlas así un poquito más eh, saltadas, está bueno para que no sean videos tan largos. Algunos temas van a requerir quizás videos de 1 hora y otros los voy a poder hacer un poco más cortos. Yo sobre estos temas tengo varios también artículos en mi blog, judiaycatólica.com. Tengo varios artículos sobre la Pascua judía y la Pascua cristiana. Después hay un artículo que se llama ¿Por qué esta Pascua es diferente a todas las demás? ¿No? Hago un paralelo, hay en la Pascua judía, en lo que se llama el Seder de Pesaj, la celebración de la cena de Pesaj de la Pascua judía, a una de las canciones y una de las partes más importantes de esa cena es el ritual que se llama el Manishtana. Es una canción donde el chico más chico hace 4 preguntas al más grande de la mesa, donde le va preguntando a través de distintas comidas y distintas cosas que se hacen diferentes en esa cena, a diferencia de todas las otras noches, le hace distintas preguntas. Y como el título de la canción sería, ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás? Entonces, por ejemplo, dice, todas las noches comemos panes con levadura, pero esta noche comemos panes sin levadura. Entonces, a raíz de estas preguntas, el padre de familia o los adultos le van contando al chico más chico la historia del éxodo y de la liberación. Entonces es una manera de hacer como una catequesis para los chicos para transmitir este relato de este evento tan maravilloso que ocurrió en la historia del pueblo de Israel. Entonces, bueno, en un artículo también que escribí sobre esto, que digo, ¿por qué esta Pascua es diferente a todas las demás? Hablando sobre lo que fue la Pascua, la última cena de Jesús, y haciendo un recorrido sobre estas 4 preguntas también de distintos detalles que se celebran en la Pascua judía, un recorrido en los evangelios mostrando cómo estos detalles están relatados en los evangelios, mostrando que la última cena que celebró Jesús con sus discípulos era una Pascua judía. Así que eso lo pueden ver acá abajo también en los comentarios de este video, voy a poner los enlaces a estos artículos, igualmente también voy a ver si más adelante grabo un video sobre estos distintas preguntas y el recorrido sobre los evangelios. Así que bueno, ahora vamos a la presentación para hacer no, el paralelo se hace solo, digamos, lo que es la Pascua judía y la Pascua cristiana, no hay un paralelo que trazar, digamos, solamente como que yo voy a mostrarlo, ¿no? Pero el paralelo está trazado porque, como ahora voy a decir, en realidad la Pascua judía y la Pascua cristiana son 2 caras de una misma moneda. Acá, bueno, pongo en lo que es una foto, acá, bueno, yo señalo, pero no sé si mi dedo acá se ve en la pantalla lo que yo estoy señalando, ¿no? Pero bueno, la primera foto es de lo que es una parte de símbolos muy claves de lo que es la Pascua judía, los panes ácimos, después la quehará y la copa, una de las 4 copas de la bendición del vino.
También tengo un video que pueden ver acá, en los videos relacionados, que también voy a dejar acá el link más abajo, sobre los distintos, son 15 pasos que se hacen en la celebración de la Pascua judía, y cada uno tiene un símbolo específico. Todos los 15 pasos, las comidas, un montón de símbolos tiene la cena de la Pascua judía, que todos nos ayudan a rememorar el evento de lo que pasó en el Éxodo, en la liberación del pueblo de Israel. Entonces después también ahí lo pueden ver, es un video que también hace una relación con la última cena de Jesús y el misterio de la cuarta copa, que no lo puedo contar acá porque es muy largo y es algo maravilloso, así que se los recomiendo. Lo que venía diciendo antes, ¿no? No es casual que caigan en la misma época. A veces caen el mismo día, hace 2 años viene cayendo el mismo Viernes Santo o el sábado de Pascua, pero justo este año cae una semana de diferencia porque el calendario judío se rige por el calendario lunar. Entonces a veces coinciden y a veces no en los días, pero siempre están en la misma época, lo que es la Pascua judía y la Pascua cristiana. Son 2 caras de la misma moneda y ahora vamos a ver por qué. Voy a ir corriendo como digo siempre, es la cara para no tapar la presentación. Podríamos decir, parafraseando algunas de las frases de San Agustín, podríamos decir que la Pascua cristiana está escondida o prefigurada en la Pascua judía, y la Pascua judía es llevada a su plenitud, a su comprensión completa en la Pascua cristiana. Fue justamente, y no es casual, que la celebración de la Pascua, que fue una celebración de la Pascua judía cuando Jesús instituye la Eucaristía. La última cena, no sé si todos lo saben, la que Jesús celebró con sus discípulos, era justamente una Pascua judía. Tenemos varios signos en los evangelios que nos van indicando eso. En un ratito vamos a leerlos, pero ahora vamos primero, por los que no conocen, a contar un poquito de cómo surgió la Pascua judía, cuál es un contexto, de qué estamos hablando, ¿no? En la Biblia, vieron que tenemos distintos libros, y la Torá, lo que sería el Pentateuco, está compuesto por 5 libros. Uno de ellos es el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo se relata justamente toda la historia de la liberación del pueblo de Israel, que estaba oprimido por el faraón y por los egipcios, eran esclavos de ellos y estaban sufriendo muchísimo, y en todo el libro del Éxodo se relata todos estos acontecimientos que estaban pasando y cómo Dios, a través de Moisés, logró la liberación del Éxodo, ¿no? La liberación del pueblo de Israel. Fue un hecho milagroso, a través de distintas cosas que ahora vamos a ir viendo. Entonces, en todo el libro del Éxodo tenemos el relato de esta historia, y también se da origen a la liturgia pascual, lo que es la cena de la Pascua judía. Ahí está explicitado lo que se debe hacer para rememorar este evento. Después el libro del Éxodo continúa con un montón de cuestiones litúrgicas, porque justamente esta liberación del pueblo de Israel no solo tenía que ver con una liberación física, ¿no? Una liberación de que eran esclavos y después fueron libres físicamente, sino que también era una liberación espiritual, porque una persona que es esclava no puede estar pensando en la adoración o la alabanza a un Dios si está esclavo. Primero es como cuando también uno dice, no, uno no puede ir a llevar el mensaje de Dios a una persona que está muerta de hambre, ¿no? Primero hay que cubrir las necesidades básicas, las cuestiones básicas, antes de ir a algo más. Esto era lo mismo. La liberación de la esclavitud era primero para después poder rendir culto a Dios. Si ustedes después se fijan en el libro, en el relato, si pueden leerlo, es ideal en esta época del año para poder también comprender el misterio de la Pascua de Jesús. Cuando Dios le dice a Moisés, ve a decirle al faraón, libra a mi pueblo, déjalo ir a rendir culto a Dios. Siempre la cuestión al principio no era que los deje libres y que no trabajen más para el faraón, sino que los deje ir a rendir culto a Dios. Pero el faraón se negaba, el faraón no quería que pierdan tiempo en esas cosas, sino que querían que sigan oprimidos y trabajando constantemente. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice el libro del Éxodo. Dice, los egipcios redujeron a los israelitas a la condición de esclavos y les hicieron insoportable la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes, la preparación de la arcilla, la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. Este era el contexto de donde ellos estaban. Y el libro del Éxodo nos dice,
Los israelitas que gemían en la esclavitud hicieron oír su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios, desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. ¿Qué nos está diciendo acá? Porque yo marqué con negrita algunas cosas para tener en cuenta sobre lo que nos está diciendo. Los israelitas hicieron oír su clamor, ¿no? El clamor, el dolor ya era tan profundo desde el fondo de la esclavitud que llegó su clamor a Dios. ¿Y Dios qué hace? Escucha los gemidos y se acuerda de su alianza, ¿no? Nos dice, Dios escuchó los gemidos y se acordó de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob, todo lo que les había prometido. Y entonces dirigió su mirada a los israelitas y los tuvo en cuenta. Acá nos están hablando de un montón de acciones de Dios. Dios es un Dios que está presente, que se involucra, no es un Dios que se queda, que creó el mundo con un diseño inteligente y luego se queda mirando cómo se va desarrollando todo como si fuese una película, ¿no? Sino que es un Dios que se involucra. Los gemidos de su pueblo llegan y lo interpelan y él actúa, mira y lo tiene en cuenta. Esto es muy importante porque a veces hay conceptos de Dios muy errados en el mundo y acá justamente nos está diciendo, no, el clamor llega hasta Dios. Nuestros pedidos, nuestras oraciones, Dios las tiene en cuenta. Y en este contexto justamente podemos decir que fueron pasando muchas cosas, ¿no? Ahora no vamos a contar todo lo que está en el relato del libro del Éxodo, ¿no? A través de Moisés, Dios se iba comunicando con el faraón. Moisés era el intermediario. Entonces, para ir a pedirle que los dejen rendir culto. Fueron habiendo varios diálogos entre el faraón y Moisés, y el faraón dice, endurecía su corazón, no quería dejar salir al pueblo. Entonces, bueno, con distintas advertencias, distintos pedidos, Dios le estaba dando la posibilidad al faraón de armar la historia junto con Dios, de deliberar, de dejar que el pueblo vaya a rendir culto. Pero el faraón no quería, tuvo muchas oportunidades antes de que empiecen a llegarle las plagas. Entonces después, para ir mostrándole también de dónde que Dios realmente era el que estaba pidiendo que liberen a su pueblo primogénito, le está diciendo Dios. ¿Qué significa esto? Un paréntesis, ¿no? Cuando dice, deja salir a mi pueblo, es mi primogénito. Cuando uno dice que hay un primogénito, ¿qué significa? Que es el hijo mayor. Si uno dice que alguien es el hijo mayor, significa que hay otra descendencia también. Y eso es lo que Dios acá también está mostrando y les está queriendo decir a los egipcios. Deja salir a mi primogénito, pero todos los demás pueblos también son mis hijos, son parte del proyecto de Dios, del proyecto de salvación. Pero acá el faraón no quiso involucrarse, endurecía su corazón y no quería dejar salir al pueblo. Entonces acá en la Pascua judía lo que se recuerda justamente no es que Israel salió por su cuenta, sino que fue liberado por Dios. Es un hecho milagroso y es un hecho donde Dios obró y actuó y liberó. Se acordó, escucha nuestro clamor y actúa y nos ayuda y nos libera. Esto es lo que pasó. Entonces, a través de las 10 plagas, y fue a través de la última plaga, cuando para evitar que esta plaga caiga sobre los israelitas, Dios le da a Moisés las indicaciones de lo que tenía que hacer su pueblo para evitar que esta plaga pase por sus casas, ¿no? Entonces, esto es lo que da origen a lo que es la liturgia pascual. Vamos a ver ahora en qué consistían estas prácticas que justamente son las que dieron lugar a esta primera Pascua. Cada padre en ese momento era sacerdote de cada familia. Ya después, por distintas cuestiones que fueron ocurriendo en el pueblo de Israel, es que se delimitó para que los sacerdotes tenían que ser solamente los levitas. Pero todavía en ese momento cada padre de familia era sacerdote de su propia familia. Entonces lo que tenía que hacer era encontrar un cordero puro, sin ningún defecto, de 1 año de edad y sacrificarlo. Y la sangre de ese cordero la tenían que poner en un recipiente y con una planta de hisopo, que era muy absorbente, mojaban la sangre y la pintaban, acá tengo la fotito, acá estaba la fotito, pintaban los marcos de las puertas justamente como un signo de esta alianza con Dios, ¿no? Recuerden,
que al principio decíamos que Dios dirigió su mirada y Dios se acordó de la alianza. Ellos también acá le están mostrando que son parte de esta alianza que Dios había hecho con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero esto también es muy importante, después de marcar las puertas, también en la cena pascual tenían que cenar el cordero acompañado por hierbas amargas y panes sin levadura. Eso era parte del ritual. El cordero tenía que ser consumido completamente. De hecho, en el libro del Éxodo, entre el capítulo 12 y 13, están todas las indicaciones detalladas para que lo puedan leer de cómo tenía que ser consumido esto, cómo tenían que comerlo, qué postura tenían que tener, distintas cuestiones que están descritas acá. Pero el cordero decía, si era muy grande para toda una familia, debían juntarse entre 2 familias, pero tenía que ser consumido por completo. Pero una de las cosas que es importante que tengamos en cuenta es que justamente la salvación siempre está ofrecida por Dios. Desde el primer momento de la historia, desde el Génesis 1, Dios nos crea libres, con el libre albedrío. Nunca nos impone, ni que lo amemos, ni que lo elijamos, ni lo que tenemos que hacer. Dios nos crea libres. Entonces la salvación nos la ofrece, porque obviamente Dios no necesitaba ver el signo para saber quiénes eran israelitas y quiénes no. No necesitaba ver, esta puerta yo no miro, no veo para dentro de la casa para ver quién está. Si está marcada con esta sangre del cordero, entonces son israelitas, y si no, no. Obviamente que no. Sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, esta cuestión que es una ofrenda, Él nos muestra cuál es la salvación y nosotros podemos elegir si la acogemos o no. Entonces, el que quería salvarse tenía que seguir con estas instrucciones. Entonces, digamos, este paso, Dios cuando dice, cuando pase por las casas de Egipto, cuando vea estos marcos con la sangre, yo pasaré por esas casas y no enviaba la plaga. Entonces, justamente este paso, este verbo, es el que da lugar a lo que se llama la festividad de Pesaj. El verbo paso en hebreo se dice pasaj, que justamente da lugar a lo que es el nombre Pesaj. Acá estas son las letras en hebreo de la palabra Pesaj, de eso se llama Pesaj, la Pascua judía se llama Pesaj, a través de este verbo, ¿no? Acá, en este ritual, la familia debía juntarse y comer el cordero. Esta era la culminación del sacrificio pascual. Es importante que lo tengamos presente. Era esencial hacer esto, debían consumirlo todo. De lo contrario, el ritual de la Pascua no se consumía. Y acá en el mismo Éxodo, Dios le está diciendo al pueblo, este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. O sea, la institución de la Pascua es una institución perpetua, nos lo está diciendo en ese momento de la historia. Hoy en día todavía el pueblo de Israel sigue celebrando la Pascua judía. Y los cristianos celebran la Pascua católica, cristiana. No, esto no se cortó y ahora vamos a ver por qué. Antes de ir a esta parte de la Pascua cristiana, quería acá comentar que justamente el Seder de Pesaj, después se fue, Seder quiere decir orden, y es lo que les comentaba al principio, consta de 15 pasos, que se fue desarrollando a lo largo de la tradición judía, que eso lo pueden ver si les interesa en el otro video, ¿no? Y esta celebración de Pesaj da inicio, esta cena que se hace hoy en día y que se decía en ese momento, da inicio a la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos, que es un día, eso en total son 8 días que se celebra esto, ¿no? Y vamos a ver ahora si la relación entre la Pascua judía y la última cena. Acá podemos ver bien en el Evangelio de Mateo, que nos está relatando y dice, el primer día de los ácimos, haciendo referencia a esto, a la Pascua judía que daba inicio a la fiesta de los panes ácimos, que también está descrito en el Pentateuco. Al primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle, el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Esto ya nos va mostrando qué es lo que estamos viviendo, qué momento estamos viviendo justamente para la última cena de Jesús. Todo el contexto es la Pascua judía.
Nuevamente podríamos decir, qué casualidad que Jesús utilizó la cena de la Pascua judía para instituir la Eucaristía en la última cena, pero por supuesto que no fue ninguna casualidad. Jesús vino como alguien aún más grande que Moisés, a liberar ya no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad, a todos sus hijos, no solo al primogénito, sino a todas las naciones. Y justamente un nuevo éxodo, como trae Jesús una nueva liberación, requiere de una nueva Pascua, y Jesús instituye la nueva Pascua del nuevo éxodo. Pero esta vez el cordero sin defecto para el sacrificio era él mismo. ¿Se acuerdan que decíamos un cordero sin defecto, de las características que tenía que tener el cordero para el sacrificio de la Pascua judía? Bueno, acá el cordero sin defecto era él mismo. Y por medio de este sacrificio de acción de gracias, la Eucaristía que Jesús instituye en esta cena, es que Jesús inaugura el nuevo éxodo que los profetas ya del Antiguo Testamento habían anunciado y que el pueblo judío tanto anhelaba. Esta noche Jesús pronuncia por primera vez las palabras que consagran su propia sangre como expiatoria, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esta vez será su propia sangre la que librará a la humanidad. De la misma manera que la sangre de los corderos hacía saltear las casas de los israelitas de la plaga de la muerte, quien consuma la sangre del Cordero de Dios los salteará también de la muerte espiritual al consumirla, y así tendrá vida eterna. Jesús reemplaza el sacrificio del Cordero Pascual por el sacrificio de sí mismo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así Él establece en este momento y para siempre un nuevo sacrificio, y de esta forma tan sagrada y misteriosa inaugura este nuevo éxodo. Jesús reconfigura la Pascua judía a través de su propio sufrimiento y su propia muerte y marca la nueva Pascua de la nueva alianza, esta alianza nueva y eterna, de la que primero Dios se acordó de la alianza, y esta alianza que se fue iniciando desde el principio de la historia con un matrimonio, Adán y Eva, y cada vez se fue profundizando mucho más. Podemos ver que después fue con Noé, después fue con las tribus, con Moisés y las 12 tribus, y después se fue también ampliando, profundizando y ampliando a todas las naciones. Esta alianza que Jesús instituye para sus primogénitos y para el resto de los hijos, para todas las naciones como el profeta Isaías lo había anunciado. Él instituye esta nueva Pascua, este nuevo éxodo, para que lo sigamos celebrando de manera perpetua. Y por eso es tan hermoso poder comprender cómo las raíces judías del cristianismo, cuánta profundidad y cuánto valor agregado le dan a estas tradiciones también cristianas, estas cuestiones bíblicas del Nuevo Testamento, esto que estamos celebrando en estos días de Semana Santa. El jueves, que es la cena del Señor, ¿no? Que Él justamente cena con sus discípulos en esta celebración de la Pascua judía. Todas estas señales que hablo en otros videos, en otros artículos, que nos van mostrando que Jesús estaba sentado celebrando la Pascua judía, rememorando la primera alianza. Y porque Dios se había acordado de esta alianza, le había liberado al pueblo de Israel, que tenía que ser, ellos como primogénitos tenían como la vocación de ser un pueblo para llevar luz a todas las naciones, para dar luz al Mesías que iba a traer esta nueva alianza, nueva y eterna para todos. Y esto es lo que Jesús instituyó en la nueva alianza a través del sacrificio de su propia sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso nosotros tenemos que consumirlo, de la misma manera que lo consumieron los israelitas. Así que no perdamos de vista esto, ojalá podamos transitar estos días reflexionando sobre lo que implica esto, lo que implica ser hijos de Dios, hijos de esta alianza y ser parte de este pacto con Dios. Así que espero que hayan disfrutado esto, y cualquier comentario me lo pueden enviar en mi blog, en judeaYcatólica.com, en la página de contacto me pueden dejar un mensaje, y cualquier cosa estoy acá a su disposición. Acá dejo los datos, y acá pongo de nuevo el Magen David, que la estrella de David, el logo judío, digamos logo, el símbolo judío, no logo.
y la cruz, porque para mí, como digo siempre, no son dos religiones, sino justamente son una continuidad. La primera alianza, el judaísmo, y la nueva alianza ya ampliada y profundizada, el cristianismo, ¿no? No son dos religiones, sino son etapas de una misma cosa. Entonces, viéndolas, estudiándolas una a la luz de la otra, que profundizan y toman una luz hermosa y diferente. Nunca es una contradicción ni un quiebre. Un judío que cree en Jesús de ninguna manera se convierte, sino que continúa y profundiza su judaísmo. Así que bueno, ahí están mis datos, cualquier cosa me cuenta. Hasta la próxima.